¿Y es buena internet? Porque si hay buena señal, perfecto. Ahí. Muy buenas tardes, querida teleaudiencia. Qué bueno que está ahí con nosotros. Ahí en www.sucesosmultimedia.com, Elmer Alcides, conductor del programa del día de hoy, les manda un saludo especial a una amiga estimada, Ana Laura. Saludos para ti, saludos especiales. Y también quiero mandar saludos hasta un estado, un pueblito de allá de Canadá que se llama Manitoba, un amigo y su esposa hondureños que viven por allá en Canadá. Un saludo para ellos. Y pues estamos aquí transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Chihuahua para todo México. ¿Por qué no para todo el mundo? La gente que nos ve hasta en Europa. Y bien sencillo, pues si tienen internet, pues ¿qué les impide sacar su laptop y poner sucesosmultimedia.com? Y ya. Bien fácil. Vamos a continuar y como todos los miércoles, hoy es jueves, pero si no puede el miércoles, pues lo repone él muy amablemente, pues mañana sí puedo. Pero antes de presentarlo a él, por supuesto, vamos a darle el privilegio al primero a las damas, ¿verdad? Una guapísima señorita que nos va a engalanar el set Joel esta mañana, Mariana González. Mariana, muy buenas tardes y bienvenida al programa. Y gracias por... Bueno, más adelante la van a escuchar ustedes y van a saber que esta niña es bien controversial, ¿eh? Y despuésito ya vemos que andamos de dorado con rojo vino, es guinda, en Honduras decimos rojo vino. Y así, un contraste. Y más adelante le ponemos la vueltecita sexy, así. Ah, no es cierto. Joel Domínguez, buenas tardes, ¿Qué ¿cómo tal? Buenas estás? tardes, Elmer. ¿Cómo estás? Bien, bienvenido, bienvenido al Gracias por la programa invitación, como como siempre, cada ¿no? semana. Gracias. Y cada semana bien a gusto porque platicamos y platicamos y platicamos. Yo creo que tienen que darnos corte porque si no le seguimos, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que en la maestría, en la clase de ética profesional, el catedrático nos puso a hacer un ensayo y vimos una película de eutanasia. No sé si has escuchado, Joel, antes de que tú nos platiques del tema. Ya yo se los digo, vamos a hablar de eutanasia desde los diferentes, eh, ¿cómo se dice? Desde los diferentes ámbitos o de las diferentes perspectivas O que hay. denominaciones, ¿no? Del término. Ubicaciones, ajá, o puntos de vista. Sí, claro. Hay una película que es con Javier Bardem, Sí. Gun Baby Gun, se llama pero es la película que trata de la eutanasia, Sí, casualmente te la voy a recomendar más adelante para que la veas. sí. Y donde se enfocan varios puntos de la vida, ¿no? De cómo enfrentar cuando tienes un problema lisiado, que no puedes caminar, que estás parapléjico y bla, bla, bla. Pero como tú eres el experto, por supuesto, vamos a hablar del concepto de eutanasia. Joel Domínguez, sexólogo y representante también de En Pro de la Vida de una asociación civil, BIFAC, aquí de la ciudad de Chihuahua. Joel, ahora sí adelante. No, pues gracias. Lo primero que tendríamos, pienso yo, que analizar es qué significa la palabra eutanasia, Vamos ¿no? a definir el concepto. Vamos a partir de primeramente el concepto. Es una definición que nos llama al bien morir o buena muerte. Ese viene siendo el concepto de eutanasia. Hablar de eutanasia es decir, tiene muchos aspectos y tiene muchas denominaciones, pero vamos a tratar de resumirlas en algunas sencillas, ¿no? Que es cuando la persona pide la eutanasia y cuando no la pide. Son dos conceptos diferentes, cuando la pide y cuando no la pide. Pero a final de cuentas, pase lo que pase con la eutanasia, siempre va a ser el que otro ser humano asista, apoye o ayude a otro ser humano a morir. ¿Sí? Es decir, que un ser humano le dé muerte a otro ser humano. Y ese concepto no lo podemos quitar de ninguna manera. Es exactamente así en la realidad. Ese darle muerte a otra persona es de forma directa, cuando se le suministra algún fármaco o algún químico para que la persona muera, ¿sí? O también puede ser de forma indirecta, cuando se le deja de proporcionar algún medicamento importante para él para conservar su vida. De esa manera, tú indirectamente estás causando en él su muerte y eso es una eutanasia de forma indirecta. Esos Por serían ejemplo, unos resúmenes muy muy así. generales porque hay muchas subdivisiones de la misma, ¿no? Por ejemplo, Joel, cuando ya ves que en los hay pacientes que, por ejemplo, los tienen semanas y semanas con oxígeno. Sí. Entonces, la decisión, lo interesante es la toma el médico o el familiar. Porque estás de acuerdo que si toda la vida va a estar conectado al oxígeno, pues llega Bueno, un momento que no se puede. aquí nada más tenemos que hacer antes, hacer un pedacito, una separación pequeña. Hay algo que se llama la eutanasia, que es el buen morir, y hay algo que se llama la distanasia, que es exactamente lo opuesto.
que es el mal vivir en el sentido, o el mal morir, en el sentido de que mantienes la vida de una persona que clínicamente ya murió. Está muerta, exactamente. O sea, no es eutanasia aquello donde clínicamente el paciente es considerado muerto, muerte cerebral, muerte clínica, y la familia y los doctores, por sangrar o por encarnizamiento ya de los familiares y de la gente, mantienen con vida artificial a una persona que ya murió. El desconectar a esa persona y que de forma natural él muera, o sea, termine de morir o termine de latir su corazón, eso no es una eutanasia, eso es distanasia. Distanasia es sostenerlo con vida cuando ya murió. Ok, vamos a hablar de eutanasia. Tú me estás comentando que cuando hay pacientes que tienen 4, 5, 6 semanas y están sufriendo mucho. Bueno, si tú le preguntaras a una persona antes de padecer una situación difícil en su vida, si él desearía que se le practicara una eutanasia, es probable que muchos digan que sí. ¿Sí? Pero hay una condición muy extraña en la eutanasia. Okay. Si tú le preguntas, o no sé si preguntas, si ves la estadística, el índice de suicidios en pacientes terminales es mucho menor que el índice de suicidios en la población en general. ¿Por qué se da este fenómeno tan extraño? Si los pacientes terminales son los que debieran de buscar la eutanasia, ¿por qué el índice de suicidios en esos momentos es mucho menor? Hay una condición que no debemos de olvidar. Las pacientes terminales con cáncer o con otro tipo de enfermedades, por ejemplo cáncer, nos muestran que hay una lucha muy grande por la vida en el paciente que está enfermo. El paciente que está enfermo tiene tendencia a luchar por vivir. Y eso es algo, Elmer, que es de la naturaleza. Okay. Todos recordaremos cuando vino las heladas hace aquí en la ciudad de Chihuahua, tuvimos una helada de menos 25 grados, que fue centígrados, que fue de menos 29 grados centígrados la sensación térmica, hace 2 años y medio. Eso quemó muchísimos árboles que no estaban preparados para esas condiciones tan extremas. Aquí en Chihuahua alcanzamos fríos de menos 10 grados centígrados muy normalmente cada invierno, pero menos 29 grados, 25 fue una locura. Todas las tuberías de las casas reventaron, todos recordamos ese momento. No había agua. ¿Tú estabas aquí en México? Yo estaba aquí, yo me quería morir. No, fue un caos tremendo, ¿no? Después de eso yo compré una casa y mi casa tenía 2 naranjos que se secaron con la helada. Yo construí una terraza y no quise quitar los troncos secos de los naranjos. Me decían, no, pues túmbalos y hacemos la terraza más grande. Y dije, no, mejor háganle un hoyo al techo a la madera y que salga el tronco seco. ¿Y para qué? Le dije, no, es que yo tengo ilusión de que este árbol florezca. Bueno, la naturaleza es tan fuerte en la sobrevivencia del ser humano, sí. ¿Sí? Y de las cosas vivas, que fue creciendo poco a poco el naranjo, ¿sí? El naranjo ya sobrepasó el techo, viene desde abajo de nuevo, desde la raíz, ya sobrepasó el techo, ¿sí? Ya salió hacia el techo de la terraza, y no nomás eso, está construido, creció sobre el tronco seco de su mismo árbol, ¿no? Okay. Sobre ahí creció. Y ahorita, el día de hoy, ayer precisamente, cuando estaba yo en mi casa en la tarde regando, ¿sí? Vi que tiene naranjas. 2 años y medio después está dando fruto. Si tú vieras el video de un aborto, que muchos lo han visto, cuando el abortista mete la navaja en contra del bebé, el feto manotea, se defiende. Esa condición dentro, natural, propia del ser humano de luchar por la vida está en nosotros. Por eso es que los pacientes terminales, ¿sí?, no se suicidan, luchan por la vida. ¿Qué es entonces? ¿Algún comentario al respecto tú, Mariana? Bueno, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, yo he leído incluso, bueno, la Biblia, que me encanta, aparte de otros libros, y es cierto lo que comentas, incluso, bueno, todos, aquí y en China puedo decir que todos tenemos el deseo de vivir, todos tratamos de llevar nuestra vida de una manera que podamos vivir lo suficiente, y obviamente al pensar, de hecho, en la vejez, también nos asusta. O sea, entonces, bueno, hablando ya lo que viene siendo teología, bueno, en la Biblia precisamente dice que Dios puso el deseo en el ser humano de vivir incluso eternamente. Entonces, al momento de nosotros ver animalitos que están sufriendo, pues ahora a tratar de cuidarlos, ¿no? Y cuando mueren, incluso, o sea, con un animal nos ponemos así llorando, nos deprimimos, con un ser humano mucho más. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
en eso, en lo que dices con respecto al deseo que tenemos de vivir. Más sin embargo, bueno, sí, como comentas, hay el índice de suicidios en personas que están padeciendo de dificultades, ya sea en su vida cotidiana, y que se suicidan así nomás. Bueno, ahí podemos yo creo que hablar de un desajuste químico cerebral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, pero lo que sí es cierto es que el deseo pues lo tenemos completamente todos los seres humanos. Respecto a lo que comentaba Joel hace unos minutos, yo sí ¿cómo se dice? Me, me, me promulgo A favor en de... pro Sí, de la vida, definitivamente. sí. Y en pro de la vida me refiero a que Dios nos mandó a esta tierra, si bien es cierto, adquirir un cuerpo para que seamos probados, viendo desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Que se nos da la vida, las pruebas y todo, siempre la vamos a tener. Ahora bien, comento esto porque solo Dios, independientemente si es una enfermedad terminal, independientemente si es un cáncer que me está comiendo el cuerpo por dentro, yo pienso que Dios es el único que decide cuándo se va a ir ese paciente, ¿verdad? Entonces, sí sería una difícil, por ejemplo, yo me visualizo para mí una decisión difícil, por ejemplo, si un familiar, un pariente cercano llega a tener una enfermedad terminal y un día él me diga, no, es que yo ya no quiero vivir así, ¿verdad? Yo quiero morirme y yo quiero que ustedes me generen la muerte. Pues yo como familia, yo sería el último en decir, hagamos la eutanasia. ¿Va? Yo trataré de hablar y yo le enfocaría desde el punto de vista religioso lo que piensa Dios al respecto. A fin de cuentas, la eutanasia lo que ha salido ahí como una alternativa médica. Pero la pregunta es la perspectiva desde el punto de vista religioso. Bueno, vamos a mí cuando hablar de sexualidad, hablar de abortos, y, trato mucho de sacar lo religioso, porque es un acondicionamiento moral que a Sí. veces hay que explicar otro punto de vista, porque si no, le metemos la palabra pecado a las cosas y nos ahogamos todos aquí, ¿no? Y ya. Mira, yo más bien te pediría, Elmer, que me permitas a que habláramos de dónde viene la eutanasia, ¿no? Porque ¿Y qué te entonces, parece si en el próximo bloque nos claro, habla esto de es bien eso, de dónde importante, es un viene? secreto, ¿eh? Es bien importante. Vamos a descubrir aquí muchas cosas muy graves, ¿eh? No, adelante, excelente. Tienes otro bloque para que nos hables Gracias. de dónde viene la eutanasia. No se despeguen porque vamos a regresar con Jael Domínguez, el experto sobre el tema, y por supuesto Mariana González, que nos está acompañando a mí en lo personal a realizar esta entrevista. Vamos a hacer un Gracias. corte, no se despegue porque regresamos en breves instantes.